El día de hoy vamos a hablar sobre contacto cero. Hello bestie, bienvenida nuevamente a este maravilloso espacio desde Sauce and Talk, en donde juntas estamos trabajando en nuestro glow up, nuestro brillo interno. Mi nombre es Cynthia Michelle, tu host, y vamos a empezar con este tema que a mí en lo personal me hubiera gustado conocerlo desde más chica. Creo que me hubiera resolvido muchísimos problemas o situaciones, pero pues bueno, vamos a estar hablando sobre el contacto cero. Algunas yo creo que ya lo están conociendo. Para mí, la verdad, es un concepto relativamente nuevo. Un concepto en donde si hubiera sido más consciente de ello, yo creo que hubiera tenido un mejor manejo en mis relaciones, sobre todo de pareja. Entonces, ya saben, todo esto lo hacemos de base hacia la experiencia. Y a mí me llegó a tocar una situación en donde también tuve un contacto cero con una persona, pero lo curioso de esta historia es que yo no marqué el contacto cero, más bien me marcaron a mí el contacto cero. Entonces, la verdad no me da pena como que hablar de ello, también porque ya pasaron muchos años y se ha habido demasiado aprendizaje de ello. Creo que ya anteriormente lo he hablado en otros episodios de cómo en cierta manera este suceso fue el que me incitó a este cambio o este crecimiento personal que tuve. Entonces, pues sí, prácticamente hace como 3 años me aplicaron un contacto cero en el sentido en donde me bloquearon. Me bloquearon sin razón, me bloquearon sin algo, no sé, o sea, me bloquearon injustificadamente, la verdad. Fue muy doloroso para mí que me aplicaran un contacto cero. Pero en contexto de todo esto, fue con una persona que tenía como una situationship. Al momento de yo ya decir que fue una situationship, ya sabrán que ese tipo de relaciones son muy caóticas, son muy inestables, pueden llegar a ser también tóxicas. O sea, ¿por qué? Porque nunca se le etiquetó algo, nunca se marcó algo, nunca se le aclaró nada. O sea, simplemente fue una situationship. Y yo así estuve muchos años con una persona que realmente quise muchísimo, pero eventualmente esa persona empezó a tener una relación eh, por cosas de ellos en pareja. Me empezaron a meter a mí cuando yo ya no tenía nada que ver ahí. Total, la decisión de esa persona más fácil que obtuvo o que me quiso aplicar fue un contacto cero o simplemente bloquearme. Porque estoy segura que en ese entonces cero venía la referencia de contacto cero en nuestras cabezas. Y yo, persona que me aplicaron un contacto cero así de la nada, la verdad es que he aprendido muchísimo. Me hubiera gustado yo también aplicar un contacto cero, pero de buena manera. Siempre es muy importante cerrar ciclos o terminar cosas a base del amor, a base de estar bien. Porque si cierras cosas a base de toxicidad o a base de incomunicación, ghosting, como quieras llamarle, realmente no se están cerrando las cosas, las estás dejando al aire, las estás ignorando y no se están trabajando bien. Y también considero que no es una responsabilidad afectiva ni responsabilidad contigo mismo, porque no estás expresando lo que realmente quieres expresar. Entonces, a mí en lo personal el tema del contacto cero es una herramienta maravillosa, súper, súper importante, sobre todo en este tema de rompimiento, en este tema de separación o de superación hacia la otra persona. Cada persona que llega a nuestra vida nos da un impacto muy impresionante. O sea, siempre alguien que llega a tu vida te impacta de manera positiva o negativa, pero te impacta. Como fue un contacto cero a la fuerza hacia mí, la verdad sí tuve todo un proceso de pérdida. ¿Qué es un proceso de pérdida? Es este proceso en donde empiezas a tener mucha tristeza, empiezas a tener muchísimo enojo, luego empiezas a tener
nuevamente tristeza y luego empiezas a tener nuevamente calma y luego ya en cierta manera cierta estabilidad. O sea, son las etapas de las pérdidas. Literal, yo viví todas eh, y me ayudó muchísimo a yo también tener un cierto contacto conmigo misma. Me acuerdo mucho que cuando recién pasó sí me sentía muy decepcionada de la situación. O sea, yo era como que un golpe hacia mi ego de cómo me pudieron haber hecho esto, yo no me merezco esto. Y fue como que toparme con la realidad de que no, pues es que tal vez esta persona realmente no le importaba como yo pensaba. O sea, yo realmente cuando me pasó ese contacto cero injustificado, yo me sentí como si yo fuera una hoja de papel, me arrugaran y me aventaran. Que luego ya en terapia aprendí que cuando una persona te bloquea, sí le importas y le importas bastante. O sea, tanto para llegar a esos niveles es porque si estás en un nivel de importancia, sea positivo o sea negativo, estás en un nivel de importancia. Pero pues obviamente en esa etapa o en ese momento cero yo lo comprendí así, o sea, yo lo comprendí así como un golpe de ego. Luego tuve un cierto enojo hacia esa persona de cómo me pudo haber hecho esto. Empecé luego a tener un cierto enojo hacia su ambiente o nuestros amigos en común, de ay, cómo es posible que le sigan hablando, etcétera, etcétera. Pero también luego ya comprendí que cosas que pasaron entre esta persona y yo son cosas que pasaron entre esta persona y yo y punto. O sea, la historia que estén llevando él con otras personas, aunque sean mis amigos, es diferente. Que claro, es debatible porque yo soy una persona, la verdad, yo soy una persona muy fiel, o sea, muy fiel. Si tú eres mi bestie y veo que un mendigo te está lastimando, yo también siento tu dolor y también me enojo con él. Y también me pongo a la defensiva y yo también, o sea, apoyo yo mucho a mis amigos. O sea, yo soy una persona que tiene ese tipo de amistad, que es muy fiel. Pero se sabe también que pues una cosa es como yo sea como persona y otra cosa es como sean los demás. Y aunque las otras amistades no sean así súper fieles como tú lo eres, está bien, está bien. Ellos me están dando otros tipos de amor que yo sé que en otras amistades puedo buscar este tema del ser fiel, pero con estas personas que no son, no que no sean fieles, sino que no se ponen tanto la camisa como yo me la pondría, está bien, así son. Entonces solté mucho eso porque sí, en específico con mi mejor amiga me afectó mucho, o sea, realmente me enojé mucho con ella. Y en algún momento sí lo comuniqué y en algún momento lo hablamos y ahorita estamos súper bien ante ese tema, pero a lo que voy es que mi enojo de ser a él luego lo guié hacia nuestras amistades cercanas y luego, bestie, lo empecé a guiar hacia mí misma. Empecé a agarrar este enojo hacia mí misma de cómo me pude haber permitido tantas cosas, cómo me pude, sí, cómo me pude haber, sentía yo que me humillé, sentía yo que no tenía dignidad, sentía yo que nunca marcaba límites y me enojaba, o sea, me enojé muchísimo conmigo. Obviamente en ese entonces no tenía yo trabajado mi relación conmigo misma, o sea, no tenía empatía conmigo misma. ¿Qué es lo único que veía de mí misma? Rencor. Me sentía la más estúpida, la más mensa por permitirme muchas cosas, porque con esta situationship, la verdad, hay que ser honestos, o sea, sí fue una situación muy tóxica, muy tóxica, en donde nuestro principal problema fue la falta de comunicación. Nunca pudimos como aclarar bien las cosas. Considero más que fue más de la otra parte, porque la verdad yo siempre he sido muy comunicativa y yo siempre he puesto las cosas a la mesa en todo. O sea, yo la verdad siempre trato de comunicar cómo yo me siento, alguna molestia o hasta algo positivo lo comunico. O sea, la verdad yo soy una persona muy comunicativa, pero esa persona realmente se cerraba. Eh, entonces, por lo mismo que no había tanta comunicación, pues no se aclaran bien las cosas y
terminó siendo una situationship, ¿verdad? Entonces, por el tema de la falta de comunicación también había muchas situaciones de manipulación, microviolencias, que créanme que ya después de estar trabajando en ese proceso, luego también del enojo que yo sentía al tener introspección de lo que fue toda esta situationship, me abrió muchísimo los ojos de todo lo que yo viví. También mucho el movimiento feminista me abrió mucho los ojos también, debo que ser súper sincera, me abrió mucho los ojos en el sentido de lo que yo viví. Y sí, la verdad es que yo viví manipulación, yo viví microviolencia, yo viví muchísimas faltas de respeto hacia mi persona. Entonces me abrió muchísimo los ojos de eso y el tú como que ya ver que sí viviste violencia, porque realmente nunca he vivido una violencia física, ni tampoco tan verbal, pero sí he vivido ese tipo de violencia donde hay manipulación, en donde hay faltas de respeto, etcétera. Hay grados de violencia, vaya, pero el punto es que cuando yo me di cuenta que sí realmente viví por esa situación, me impacté mucho conmigo misma y ya empecé yo a generar cierta empatía conmigo misma. O sea, empecé a decir, wow, Mitch, ven para acá, o sea, ven para acá, vamos a abrazarnos. Y ahí empecé como que todo este proceso de empezar a mejorar mi relación conmigo misma, a valorarme, a marcar ciertos límites y estar puesta a que sí se van a respetar los límites que yo marqué. Empecé yo a tener muchísimo crecimiento personal. En este contacto cero fueron 3 años de contacto cero. Muchísimos años. Sí, muchísimos años. Que en esos años, el primer año me acuerdo que fue fatal. Fue muy, muy triste, muy desgarrador. El segundo año ya encontraba estabilidad, ya encontraba mayor comprensión, ya encontraba un mayor camino y me di cuenta que de hecho quiero luego hacer un episodio más profundo de esto, de que yo merecía un adiós más amable. Yo, Cynthia Michelle, me merecía un adiós más amable y más porque en esa situationship yo no fui mala, no fui una mala persona. Entonces, hay un reel, hay un TikTok que es muy famoso. Bueno, según yo es famoso, pero la verdad es que sí se volvió viral. En mi Instagram y en mi TikTok, creo que más en Instagram, que habla sobre eso, que habla sobre todos merecemos un adiós más amable. ¿Qué es un adiós más amable? Un adiós más amable es comunicación, es responsabilidad afectiva. Eso es un adiós más amable. No es un ghosteo, no es un bloqueo, no es un adiós, o sea, no, es realmente de que, oye, no sé, ejemplo, ¿sabes qué? Ya no siento lo mismo que tú. Creo que necesitamos ya romper, separarnos, etcétera. ¿Sabes qué? Hiciste cierta cosa que me dañó mucho, ya no me siento capaz de estar en esta relación, adiós. ¿Sabes qué? Hablarse también con la verdad, ¿sabes qué? Me está gustando alguien más y no se me hace justo para ti, o sea, híjole, los rompimientos siempre duelen mucho, duelen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que por lo mismo que duele, a veces no nos atrevemos a hablarlo con la verdad. Pero es que también hay que ver siempre a la persona con la que estamos teniendo una relación con amor. Y el amor es honestidad, el amor es comunicación y es agárrate realmente los huevos y empezar a expresar lo que sientes, lo que has vivido. Y aunque sean situaciones que sean rompimiento, que sean que ya están involucrando a alguien más,
creo que lo mínimo que le debemos a la otra persona es honestidad. Punto. Punto. Y ahí es cuando viene el contacto cero. Para mí el contacto cero es sanación. Es sanación, es depuración, es drenarte de las energías que tenías de tu relación pasada, prácticamente. Y eso es lo que yo viví. Viví un proceso de sanación. ¿Y qué es vivir un proceso de sanación? Es romperte, literal, romperte para volverte a construir. Y no es por nada, no es por nada, pero Mitch de hace 3 años cuando fue bloqueada a Mitch ahora no se conocen. No se conocen para nada. Honro mucho a mi Mitch del pasado, realmente la quiero muchísimo de esa época, porque realmente era una Mitch perdida, era una Mitch que se dejaba fluir por las cosas que fluyeran, era muy impulsiva y ahora no, ahora tengo mayor conexión conmigo misma, que eso me lleva a tener mayor conexión o definición de lo que realmente quiero en mi vida, en muchos aspectos, profesionalmente, en mi familia, en mis relaciones, sea de amigos o de pareja, o sea, realmente ya lo tengo súper definido. Y me siento súper orgullosa porque ahora marco límites, aunque me duela, realmente hace poquito marqué un cierto límite y yo la verdad soy de las personas que se permiten que los corten. Yo nunca he tenido la fortaleza de yo cortar a alguien. Por eso digo, realmente los que cortan se arman de valor para hacerlo. Los que lo hacen de buena manera, ¿verdad? Porque siempre hay una que otra persona que no hace bien las cosas, que realmente no se me hace justo para las otras personas. Pero en fin, sí, marcar límites es también doloroso. Pero al final de cuentas me siento orgullosa porque estoy standing up for myself, estoy viendo por mí que cierta situación o ciertas personas ya no están fluyendo para mí. Híjole, lo siento. Línea. Híjole, lo siento, ya no me puedo relacionar tanto contigo. Entonces, sí es como que una situación muy complicada, pero sí te ayuda muchísimo a crecer porque empiezas ahora sí a tener esta introspección que realmente tenías. O más bien esta introspección de lo que fue esa relación. Porque a veces cuando cortas y esta persona aún sigue presente, es muy difícil seguir adelante y realmente es muy difícil. Me acuerdo de mi primer novio, fue a los 13 años. Realmente no lo cuento como novio. Mi segundo novio lo tuve como a los 15. ¿Sí? 15. Y me acuerdo mucho que ahí no hubo contacto cero. Les digo, si yo hubiera sabido que este término lo hubiera aplicado. No hubo contacto cero y la verdad, aunque él me haya cortado a mí, pues él me seguía hablando y pero yo seguía como que con la ilusión de regresar, etcétera. Claro que no pasó. En ese periodo en donde seguimos siendo amigos, sin darnos un tiempo de primero sanar, la verdad yo considero que sí nos lastimamos mucho. Porque me acuerdo que estábamos en grupos de la iglesia juntos y así, o sea, sin pena nos poníamos a discutir enfrente de todos. O sea, realmente estoy recordando la cara de los demás cada vez que discutíamos él y yo enfrente de todos y era como que, güey, ¿qué onda con estos tipos, sabes? Pero era por el hecho de que realmente cortamos y nunca nos dimos un tiempo de separación como para ahora sí sanar cada quien. No, seguíamos en constante contacto. Nos seguíamos viendo por lo mismo que estábamos en estos grupos. Y cállate, cuando yo me enteré que ya estaba con otra, pues claro que horrible. Entonces, y en esta ocasión cuando me pasó de este contacto cero forzoso, sí me ayudó muchísimo es que realmente el no saber de alguien o justo de esa persona te ayuda mucho.
Porque a veces el ver stories, el que te estén contando cosas, deja tú eso, la verdad el que te estén contando cosas a veces es inevitable, o sea, y más si tienen amigos en común, es inevitable, que considero que si te molesta o te incomoda, sé honesta con esas amistades y diles, oye, ¿sabes qué? Me duele que me platiques de esta persona, por favor, de que trata de omitirme sus cosas, porque ni siquiera te estoy preguntando, me estás contando, entonces, por favor. También, o sea, ustedes marquen línea en eso. Pero sí, o sea, el que no lo tengas en redes sociales también te ayuda bastante. O sea, no sabes nada, realmente no sabes nada y es un alivio en cierta manera porque no lo tienes constantemente ahí y no te estás constantemente lastimando. Porque imagínate, cortas y luego ves que él sube una story en un antro y ya, mira, te estás creando historias en tu cabeza. O cortas y él sube una story con X fulanita, que esa fulanita nunca te dio buena vibra, y te estás creando historias. ¿Y dónde está tu enfoque, hacia esa persona? ¿Y dónde debería que estar realmente tu enfoque? En ti. En ti y en sanar ese corazoncito que actualmente no está bien. Porque cualquier rompimiento duele. Cualquier rompimiento es triste. Es devastador. Hasta te quiebra. Entonces es muy importante tomarnos este break o este tiempo de esa persona que amaste tanto, que lo amaste con locura, sea en corto tiempo, sea de muchos años, darte un tiempo a esa persona para tú crear introspección y decir, ya no está, ya no está. Esa persona que amé tanto, ya no está. Y aventarte todo este proceso de rompimiento, todo este proceso de dolor y sobre todo este proceso de sanación. Y empezarte a cuestionar, ¿qué fue esa relación? ¿Fue una relación buena? ¿Fue una relación mala? Yo realmente sí me llegué a cuestionar eso. ¿Qué fue esta situationship? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Quién era yo en ese momento? No, pues la verdad, yo era una persona insegura, yo era una persona que fluía, yo era una persona muy impulsiva, yo era una persona que tenía así cero amor propio. Pero creo luego empatía y digo, Mitch del pasado realmente no era consciente de todo esto, porque es la verdad. Yo no era consciente de quién era, yo no era consciente de mi valor, yo no era consciente de lo que valgo y muchísimo menos de lo que merezco. Si yo hubiera sido consciente, esa situationship no hubiera pasado para nada, para nada. También me acuerdo mucho que en ese proceso de sanar mediante el contacto cero, hay una película que me encanta y siempre la voy a recomendar que se llama Eat, Pray, Love. Ama, no, come, reza, ama. Sale esta Julia Roberts. Y se trata de una mujer, creo que ya he hablado de esto en el podcast, pero se trata de una mujer que está en un matrimonio y se da cuenta que es infeliz. Termina su relación, ella es escritora y se va viajando por diferentes puntos del mundo. Total, hay una escena que me encantó y la abracé tanto y dije, ¿sabes qué? Quiero yo hacer eso. Quiero yo empezar a hacer esto con mi situationship. Y creo que es la escena en donde ella está en la India y empieza como que a imaginarse ella bailando con su expareja. Y bailan y bailan y bailan. Se dicen te extraño. Se dicen lo mucho que se amaron. Pero al final ella lo deja. Ella lo suelta. Y... Ay, no sé por qué me dieron ganas de llorar. y literal le dice, ¿sabes qué? Te mando mucha luz, mucha paz,
y mucho amor. Sea lo que me hayas hecho, sea lo que haya pasado, realmente de corazón te lo mando. Y cuando vi esa escena, realmente la adapté tanto porque esta situationship realmente me quebró. O sea, realmente fue una persona que uf, me dolió muchísimo, muchísimo. Y, y empecé yo a ser así. Empecé yo a cambiar mi mindset. De agarrarle enojo, coraje y de simplemente quererlo superar por superar. No, dije, ¿sabes qué? Abrazar a esa persona de manera espiritual, ¿verdad? Porque no había ningún contacto. Y cada vez que pensaba yo en esa persona, yo decía eso, ¿sabes qué? Paro este pensamiento, porque a veces pasa, o sea, piensas en personas del pasado y se te vienen recuerdos y a veces como que hasta te enojas o a veces como que añoras y te pones triste. Yo lo que hacía era, cada vez que pensaba en esa persona, paraba como que mi recuerdo, mi pensamiento y dije, ¿sabes qué? Te deseo realmente, le deseo a esta persona mucha luz, paz y amor. Porque también luego entendí que la persona que me dañó mucho también era una persona muy dañada. Era una persona que, híjole, le faltaba trabajar muchísimas cosas. Y ahí es yo siendo Mitch sobreempática, ya les he dicho, yo la verdad considero que soy muy sobreempática y a veces es algo bueno, pero también como malo. Pero decidí ya como que agarrar esta situación en vez de odio, empecé a agarrarlo más con calma, más con serenidad y más porque ya era una persona que realmente no existe en mi vida, ya era una persona que si Mitch de ese presente se la toparía, pues chance, o sea, no se volvería a relacionar porque ya hubo una evolución, ya hubo un cambio en mi persona. Entonces, pasaron los años. Les digo, el primer año fue muy caótico, el segundo año ya fue más de introspección, más como que empezar a trabajar en mí. Y en el tercer año, para serles honestos, ya sentía que me quedaban rastros poquitos de esta persona, o sea, realmente ya nada. O sea, era como que pensaba en esta persona y yo era como que, hace mucho que no pensaba en ella. O sea, realmente ya estaba empezando a superarla en su totalidad. Y, y se sentía tan bonito ya ahora sí tener paz ante esta situación. Y ojo, o sea, mmm, mi proceso de sanación ante esta situationship duró 3 años. Hay gente que le dure más, hay gente que le dure menos. O sea, no hay un tiempo fijo de, ay, ¿cuánto te vas a tardar en superar a una persona? Realmente no. La verdad, recomiendo 1000% el contacto cero. Bastante. Te ayuda mucho como que a saber qué es lo que ahora sí quieres en la vida. Puedes vivir este proceso de sanación sin que se interrumpa, porque nuevamente les digo, cuando está presente esa persona que te lastimó, pues se interrumpen los procesos, o sea, vuelves a caer nuevamente, vuelves ay, te extraño y la verdad es que tú también extrañas a la otra persona y ahí vas nuevamente a repetir las mismas cosas, los mismos patrones, etcétera. Recomiendo que si terminas, al menos te des un tiempo de 3 meses de contacto cero. Y si en esos 3 meses o 6 meses aún hay como que chispas y ya hubo cambio, pues adelante, sigan, Dios los bendiga. Pero si acabas de cortar y a las 2 semanas ya te están, o sea, no, 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 no. Contacto cero, realmente al menos date unos 3 o 6 meses, realmente. Y por favor, hazme caso. Porque sí te ayuda muchísimo a evolucionar y a definir muy bien qué es lo que quieres. Y también, en cierta manera, a demostrar cuál es tu valor de persona. Les digo, yo lo trabajé porque
¡pum! Así la vida me lo mandó este tema de contacto cero, que agradezco bastante eso. O sea, agradezco bastante esto porque me ayudó a despegarme de esa persona para yo ahora sí evolucionar a la persona que yo quiero ser. Porque me acuerdo que mucho de lo que viví en esa situationship era agradarle a él y hacer esto y tengo que hacer esto para agradarle bien y ay, no voy a hacer esto porque luego él puede pensar otras cosas y él. No, no y no. O sea, realmente yo ya necesitaba regresar a mí. Y yo inconscientemente me acuerdo muchísimo que yo ya lo sabía. Y me acuerdo que hablaba con el universo y le decía de que por favor ayúdame a que esta persona ya encuentre a alguien más y me suelte. O sea, tan así era de tóxico, de abrumador, que yo me acuerdo que yo hablaba al universo y decía eso. Y hecho, se me cumplió de una manera muy fea, la verdad, pero se me cumplió. Eh, y, y ahorita, como yo veo esta situationship, la verdad lo veo con ojos de agradecimiento, realmente ojos de agradecimiento, de gracias. Gracias a que me destruiste emocionalmente, gracias a que me obligaste a un contacto cero, realmente pude evolucionar y Besti, veme ahora, o sea, realmente he tenido mucho crecimiento en muchos sentidos, también de manera profesional, o sea, realmente ahorita siento que estoy brillando y que sigo creciendo y estoy súper enfocada y conectada conmigo y al momento de yo estar así, eso me lleva a seguir brillando más y más y más. Entonces realmente esta situationship lo veo con tantos ojos de agradecimiento y es tan bonito ver a una persona así. Y más si es una persona que te dañó mucho. O sea, realmente es muy, muy bonito. Ahora sí, el plot twist de esta historia. eh, Pasaron 3 años, ¿verdad? Y creo yo que me pasó lo que muchas mujeres añoran de sus exparejas. Esta persona luego regresa. No voy a dar detalles aún, pero regresa y regresa siendo una persona muy cambiada. O sea, es muy interesante el contacto cero porque también a él le ayudó. A él también le ayudó mucho a reencontrarse, a toparse con sí mismo, a evaluar o tener una introspección de sus errores y sobre todo hacia mí, de sus faltas de comunicación, de cómo era en el pasado. Obviamente puedo ver o intuyo que le causa cierta pena el cómo él era antes y claro, ¿verdad? Pero es muy, muy impactante ver cómo una persona, cuando se da un tiempo para evolucionar o para realmente conectar consigo mismo, cambia bastante. Mucho lo que le ayudó fue terapia también, entonces, y hasta la fecha aún sigue él en terapia y por eso ahora soy más fiel creyente de terapia. O sea, realmente, bestia, o sea, realmente. Para que yo te diga que ese hombre cambió, está cabrón, ¿eh? Y realmente ese hombre cambió. Ese situationship cambió y me da muchísimo gusto. Actualmente, gracias a que hemos sanado, otra vez estamos en contacto. Estamos retomando amistad porque a pesar de lo que haya sido, siempre hemos sido muy buenos amigos. Y es eso, la verdad es muy interesante como que ahora conocer a esta nueva persona y él también conocer a esta nueva Mitch. Yo viéndolo a él como que de una manera ahora más cálida, más calmada, más enfocada y él viéndome a mí como una persona más que tiene ahora más confianza en sí misma, que cree en su potencial y lo explota, o sea, realmente gracias al contacto cero que tuvimos, esta situationship y yo, hemos evolucionado muchísimo, muchísimo. Y siento yo que ahora estamos brillando. Y es muy bonito reencontrarse con alguien
que, que era otra persona muy diferente. Él ahorita sigue en sus procesos, obviamente yo también. Ya saben, este tema de glow up no es como que, lo alcancé. Puede que sí en algún momento, pero la vida te cambia, o sea, la vida te revuelve nuevamente todo y te pone pruebas. Pero en mí, o sea, para mí en lo personal, se siente tan bello y tan puro que gracias a que he trabajado mucho en este proceso, gracias al contacto cero, ahora, ahora puedo perdonar. O sea, se siente tan bonito, y de corazón lo digo, se siente tan bonito ser capaz de perdonar a la persona que más te lastimó. Se siente tan bello y yo como persona me siento tan pura, tan llena de amor, que a la persona que más me lastimó la perdoné y la estimo. Y como les dije, veo esta situationship con ojos de gratitud. Es muy bonito como que enfocarse en lo positivo. Claro, sí, de repente, o sea, tengo como que mis warnings de ve con cuidado, qué onda y así, y es normal. Pero el hecho de yo ser capaz a eso me llena muchísimo de amor hacia mi persona y de enamorarme más de mí y decir, wow, Mitch, wow, qué capacidad de amor tienes, hombre. Porque justo lo estaba hablando con una amiga y ella me decía, cualquier otra persona o hasta yo, a la fregada. A la fregada y vete a la fregada. Y no, yo no. O sea, realmente yo soy una persona que sí cree en las segundas oportunidades. Sí creo que las personas pueden cambiar. Pero solamente pueden cambiar si ellos están dispuestos al cambio, como me pasó con mi situationship. Tú, Bestie, no puedes cambiar a una persona. Y te recomiendo que ni gastes energías en eso. No gastes sus energías en eso. Si la persona no está dispuesta a cambiar, no va a cambiar. Y por eso le aplaudo a las personas que eran de una persona, o sea, eran una persona y ahora, gracias a que realmente quieren este cambio en sí mismos, se dieron cuenta que no está bien sus actitudes, no está bien el cómo tratan a las personas, no está bien cómo se tratan a sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora lo están cambiando, es muy puro y muy bello. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. La verdad siento que me abrí muchito con ciertas cosas personales, pero esa es la magia del contacto cero. Sé que es difícil, Bestie, sé que a veces lo que menos queremos es como que quitarnos a esta persona y más por el amor que le tenemos. Pero ¿qué tal tu amor hacia ti misma? Al momento de tú marcar un contacto cero, estás marcando un límite, estás marcando un espacio para ti, para sanar. Entonces, te invito a que lo hagas, aunque sea difícil, aunque sea triste. Créeme que es una muy buena manera de depurarte, tanto de las energías de la otra persona, una manera de empezar a sanar realmente todo lo que viste en esa relación, sea buena o mala. Pero es muy importante que te sientes y empieces a crear una introspección. ¿Quién fui yo en esta relación? ¿Quién fue él en esa relación? ¿Qué quiero ahora en una relación? Te mando un súper abrazo, Bestie, como siempre. Si te gustó mucho este episodio, coméntalo aquí en YouTube para las que me están viendo. Coméntame aquí abajo. ¿Han vivido una situationship? ¿Han aplicado contacto cero? ¿Les han aplicado contacto cero? Y si Bestie estás en Spotify, no olvides calificar el podcast. Estoy tratando de llegar a 500 personas que hayan votado por el podcast, entonces
Esperemos lograrlo para finales de este año. Entonces pues sí, bestie, te mando muy buenas vibras, muchísimos besitos, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye, bestie.